Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo estoy serena, tranquila, apaciguada, porque vengo hoy con un gran compañero de programa, Ajá. Alguien que sabe mucho de calma, de serenidad. O sea, tienes de paz. ventaja, ¿no?, respecto a mí. Yo ya vengo en un estado zen prácticamente. Tú casi, al final de este programa ya verás cómo lo recuperas. Eso espero, eso espero. Tienes. Bueno, ¿de quién vengo acompañada? Repite, visita Fernando de Torrijos. Hombre. Fernando es, para que nuestros oyentes lo recuerden, Fernando es una de las personas que fundó junto a Jon Kabat-Zinn en el Centro Médico de Massachusetts esta palabrita que se ha puesto de moda, que se llama mindfulness, de difícil traducción al español, sí, pero que consiste en conseguir centrar la atención en el momento presente. Algo que parece muy fácil, pero que es francamente difícil en una sociedad como la nuestra, donde la prisa impera por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Fernando de Torrijos lleva en Estados Unidos desde ¿qué año, Fernando? 1983, exactamente. 1983, Kabat-Zinn empieza a hacernos entender al mundo lo que es el mindfulness en 1974, o sea que muy poco... 79, exacto, pues muy poco después llegó Fernando para ocuparse de... Cuando nadie hablaba de eso, claro. Absolutamente Doctor, nadie. buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido de nuevo. Gracias. Pues Fernando, vamos a contarle a nuestros oyentes que no estuvieron la primera vez con nosotros. Mindfulness, esta palabra que se ha puesto de moda y en España está adquiriendo unas connotaciones que a los profesionales nos preocupan, porque mucha gente se cree con capacitación para impartir cursos o formación en mindfulness, no estando ellos formados en absoluto. Entonces, ¿cómo distinguir a dónde acudir cuando uno quiere aprender a educar la atención tan dispersa, tan difusa? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Qué diferencia hay entre el auténtico mindfulness y el que se imparte así por las buenas, altruista, de una forma desordenada? Hay que diferenciar un poco. Nosotros en el programa de reducción de estrés, que es como se ha llamado originalmente, programa clínica de reducción de estrés y relajación, no utilizamos la palabra mindfulness originalmente para no confundir a la gente precisamente, pero fue Jon Kabat-Zinn el que le dio la connotación clínica diciendo que es poner atención en el momento presente sin juzgar a aquello que surge. Entonces mindfulness es una cualidad personal que todo ser humano tiene. Y la idea del programa nuestro y otros programas que se han desarrollado después, que se han iniciado desde este punto, es permitir que esa claridad de atención, esa percepción de lo que es sin velos, vaya ocurriendo cuando empezamos a eliminar en nosotros mismos todo aquello que interfiere. Esa mente tan agitada, Entonces, esto no se aprende en un libro o no se aprende en un curso de fin de semana. Es por eso que nuestra insistencia desde el principio es que todos aquellos que se formaran en esto ya tuvieran una profesión, fuera médico, fuera psiquiatra, psicólogo o fueran educadores de universidad. Una base previa, claro. Exacto, para incorporar en su profesión esta habilidad una vez que ellos la hubieran vivido. Efectivamente, porque el programa de reducción de estrés mindfulness, vamos a llamarlo correctamente entonces, y se inicia en el ámbito sanitario, es decir, en personas que están sufriendo una enfermedad fisiológica, como puede ser, trastornos digestivos, fibromialgias, enfermedades degenerativas, y a partir de ahí se empieza a ver la enorme cantidad de enfermedades que tienen su origen en un estrés no diagnosticado correctamente y no gestionado correctamente. Hoy me gustaría hablar con Fernando de Torrijos para distinguir un poco del programa anterior este binomio o esta pareja tan extraña que forma la hiperactividad y el mindfulness, en particular en los niños. Cuantísimos trastornos de déficit de atención hay en estos momentos y hasta qué punto los niños, y hablo con Fernando de Torrijos en particular de esto porque él ha trabajado mucho
con mindfulness y niños en unidades de psiquiatría de los hospitales en los que él ha intervenido. Es decir, estamos hablando de un grupo de población menor que sufre muchísimo enfermedades y trastornos mentales, nada menos. ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo entra una persona como Fernando, en un ambiente tan sumamente estresado como es ese? Sí, en primer lugar lo que decías, la hiperactividad en los niños es increíble y en los jóvenes, y es porque el contacto con la naturaleza ha disminuido tremendamente. Estamos todo el día con las maquinitas, con esto, con lo otro, y no tenemos esa oportunidad de ir a pasear al campo, de oler los pinos, de disfrutar como lo hacíamos cuando éramos pequeños, en aquella época que tu madre te tenía que llamar a gritos para que vinieras a cenar, es que te habías escapado al retiro o algo así, ¿sabes? O sea que es eso. No, yo empecé con adultos con condiciones médicas, con trastornos de todo tipo. Pero me invitaron en psiquiatría en el 2008 a desarrollar programas. Primero lo hice también con adultos en unidades de agudos. Y a continuación me dijeron si yo podía trabajar en las unidades de adolescentes y niños hospitalizados, primero trabajando con los terapeutas que les ayudan, ya que es una labor muy, muy estresante, y luego poco a poco con los niños. Era horrible. Pregunté a algunos de los psiquiatras por qué estos niños están aquí y me decían, bueno, si están aquí es porque están fatal, porque ya les han llevado a los mejores hospitales en Boston y en otros lugares y estos niños han sido abusados terriblemente. Algunos de ellos vinieron después de ser traídos de Rusia o de otros sitios, siendo adoptados. Fueron abusados por sus familias, les sacaron de ahí para ir a otros, a casas de estas. Y cuando me pidió la directora, dice, ¿puedes hacer un programa de estos con los niños, con mindfulness con los niños? Digo, no lo sé, vamos a probar. Y me trajeron unos 20 y pico en un cuarto y dije, no, yo no puedo. Era caótico completamente. De 5 años a 18 años, cada uno en una página diferente. Y se quedaron un poco tristes de que yo no pudiera hacer algo. Pero fue un mes después que uno de los niños de origen vietnamita que había llegado de bebé a Estados Unidos, resulta que acaba de entrar en la universidad, a 16 años, ya adolescente, empezó a darse cabezazos contra la pared. La pared, todo, a perder completamente control. Llegó después de 2 establecimientos, 2 hospitales aquí a esta unidad. Y un día la directora de esa unidad me dice, oye, que hay un niño que quiere aprender a meditar. Y ¿tú puedes ayudarle a aprender? Y digo, bueno, tengo que hablar con él. Entonces hicieron una entrevista, la psicóloga vino con él a verme y le pregunté, digo, Moy, ¿por qué quieres tú aprender a meditar? Dice, mira, es que yo de pequeño vine y somos toda la familia, venimos de Vietnam, y es que mi abuelita es budista de origen y le gusta meditar todos los días y es muy tranquila. Ay, pobrecito. Y aprendió, ¿puede una persona en ese estado de alerta máxima permanente por tantas heridas emocionales que ha sufrido desde casi su nacimiento, puede aprender a tranquilizarse alguna vez? Es difícil, pero pueden, gracias a todo el equipo de personas que les están ahí ayudando. Pero a mí me invitaron, cuando yo empecé a enseñarles esta modalidad del mindfulness, la metodología apropiada para ellos, porque en mi experiencia de muchos años enseñando, lo que he aprendido es adaptar en cada uno de los entornos que voy a las necesidades de ese lugar. En este caso con Moy le pregunté qué entendía él por meditar. Claro, y él me dijo, algo de respirar. Fíjate. Y digo, ¿y por qué respiramos? Y me dice, bueno, porque si no respiras te mueres. Y entonces le dije, pon el dedo en uno de los orificios, tapona uno. Nota, ¿qué es lo que notas? Y ahora el otro. Y ahora pongamos las manos en la barriga, en el abdomen. A ver, ¿qué es lo que notamos ahí? Y así empezamos. Y le empecé a dar tareas muy pequeñas. Y al cabo de un mes, tenía 2 sesiones con él semanales. Al cabo de un mes me viene y me dice, oye, Fernando,
¿puedo traer a otra niña de la unidad? Que es que le he contado lo que hacemos y me ha dicho que le gustaría venir. Qué bonito eso, sí. Qué bonito. En 3 meses terminé con 16 de los niños de la unidad. Se le van diciendo unos a otros, ¿no? Unos a otros, y era voluntario. Pues en este caso, que estamos hablando de un grupo extremadamente frágil, como puede ser los jóvenes y niños que están integrados e ingresados en una unidad psiquiátrica, nada menos de un hospital, pues fíjate, si ha habido éxito ahí, Mathieu Ricard en particular, el gran científico y actualmente mano derecha, uno de las manos derechas del Dalai Lama, está haciendo trabajos a través del mindfulness con niños psicóticos y niños no, adolescentes ya psicóticos y extremadamente violentos, con un resultado formidable. En el trastorno de déficit de atención, el tratamiento a través del mindfulness está demostrando una eficacia enorme, tanto en niños, en adolescentes como en adultos. ¿Qué es este trastorno? Pues se presenta con dificultades para mantener la atención, dirigirse a metas concretas, saber qué pasos hay que dar uno tras otro para alcanzar estas metas, y como la persona no consigue, con independencia de su edad, ni siquiera gestionar el primer paso que hay que dar, pues esto produce unas grandes alteraciones de carácter, de rabia, de impulsividad descontrolada, de sufrimiento y además de sobrecastigos, porque todos los que están alrededor, en particular si el hiperactivo es un niño, tienden a regañarle mucho, a castigarle, en fin, que se perturba todo el ambiente. Entonces, en una mente tan sumamente galopante, tan agitada, tan descontrolada, ¿cómo se empieza? Porque los tratamientos hasta ahora eran médicos, o sea, farmacológicos, y era terapia cognitivo-conductual, sobre todo dirigida a los padres, pero ninguno de los dos produce los efectos que todos esperamos. Primero, porque la medicación tiene una duración relativamente corta, y luego la terapia cognitivo-conductual es francamente difícil de llevar a cabo en muchísimos casos, entre otras cosas porque los padres que están estresadísimos a causa de la hiperactividad del niño. Entonces, ¿cómo es Fernando de Torrijos o cualquier especialista o profesional del mindfulness en la aproximación a esa primera vez, a ese elenco de adolescentes o niños agitadísimos, o de sus padres agitadísimos también, que les dices, ahora te voy a enseñar a respirar? Con los niños y adolescentes tienes que acercarte a ellos con realmente cosas que les muevan. Yo tengo nietos y sé contar historias. Y entonces, contando historias, es como realmente logro captar su atención, y como siempre he dicho cuando trabajo en unidades psiquiátricas, el problema está en la cabeza, en el coco, ahí arriba, pero no en tu centro, no en el corazón. Y entonces, cuando hablas y te diriges y interaccionas con la persona y la ayudas a bajar en esa primera sesión de la cabeza al corazón, entonces a esa persona el miedo se le va, sabe cómo comunicarte exactamente lo que cree que necesita, y entonces conjuntamente empiezas a explorar ese camino, ese sendero. Doctor, la cabeza y el corazón están muy ligados, ¿no? ¿O no tanto como nos parece? No, están totalmente ligados. Lo que pasa es que el otro día aquí estuve ahí en Vitoria y me invitaron a esta empresa y una charla, y uno me dice, eso del corazón para mí, este era uno dedicado al deporte y todo eso, es una pompa que hace el lanza. Digo, entonces, tu centro, ¿dónde sientes tu centro? ¿De dónde? Ese centro de estabilidad, que es como el ojo de un huracán. Las emociones están todas pululando alrededor, pero sin embargo ese centro siempre está en calma y tiene una perspectiva mucho más amplia. Entonces, normalmente todos quedamos atrapados en nuestros vientos emocionales en la vida diaria. Y estas personas de la que Alejandra está hablando, pues con mucha más facilidad quedan ahí atrapados. Y entonces no solo eso, los padres, los que están a su alrededor también tienen sus remolinos y quedan también atrapados en esos vientos. Y la idea es ayudarles
a entrar en ese centro, pero que ellos mismos te lo digan. Entonces esa conversación inicial es crucial para que tanto el médico, el terapeuta, como el paciente hablen de corazón a corazón y empiecen a entablar un diálogo en el que lleguen a un acuerdo, por así decirlo. Y es precioso. Es precioso y porque... ese es el momento crucial de todo, ¿no? Sí. Luego va todo más seguido, pero ese momento de comunicación, de corazón a corazón, de más complicidad, de más confianza, es el más difícil, ¿no? Es difícil, sí, pero es crucial. Es claro. Totalmente importante. Confírmame, Fernando de Torrijos, porque tantísimas personas dicen, vale, de acuerdo, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo baja uno al corazón? Como el ascensor de los hiperpensamientos rumiantes que estoy venga a darle vueltas constantemente a todo esto que me atenaza. ¿Cómo consigo llevarlo más abajo? Yo creo que en este caso, y por eso mindfulness hay que aprenderlo con un profesional que sepa de verdad cómo se maneja esta maravillosa herramienta, esta gran medicina sin medicación alopática, sin medicación química, que es el mindfulness. ¿Cómo se baja eso? Yo creo que una de las claves es lo que defendemos los que practicamos y enseñamos mindfulness, que es no sentir que te están juzgando, ayudarte a conectar con sorpresa y con asombro con esta capacidad interior que todos tenemos. Fernando de Torrijos tiene algo que le explica muy bien, ¿no? Que de una escultura que iba buscando hacer Miguel Ángel y que ve un trozo. ¿Cómo es eso, Fernando? Sí, esa es la famosa historia que normalmente cuando gente de los barrios pobres venían al programa les explicaba, porque claro, son gentes que tienen nubarrones alrededor y son incapaces de ver su propia belleza. Y no solo con estos, todos es ver tu propia belleza que está ahí, la joya. Lo que decía es eso, que Miguel Ángel decidió, le pidieron hacer cierta escultura, fue a mirar lo que tenían ya en el taller, vio que no había la mole apropiada, aunque sí en tamaño, pero no lo que él quería, pidió que le trajeran algo especial de la montaña, se lo trajeron y el capataz dice, pero ¿por qué esta y no esa si son lo mismo? Dice, porque lo que hay en esta exacto, ya lo estoy viendo. Lo que voy a esculpir está ahí dentro, lo veo, y ahora con el cincel y el martillo voy a quitar todo lo que sobra. Entonces, mindfulness, y es lo que tú me decías, nadie puede aventurarse en enseñar esta metodología si no se ha conectado con su propio centro. Y como una de mis compañeras decía, ese nunca podrá ser buen instructor porque no ha sufrido lo suficiente. Ahí está. Y si no has tocado fondo, si la vida no te ha dado las suficientes bofetadas y que te ha forzado a entrar en ese centro, es muy difícil de hacerlo así. Entonces, con estos padres, con estos niños de los que hablábamos, es eso, es ayudarles a entrar en ese centro, y ellos te dicen, si puedo mencionar una forma que hice con Moy, con el muchacho primero era notar la respiración. Luego utilizamos... Así que él no iba desencaminado cuando se lo dijo al principio, ¿no? No. Bueno, es que... Esto tiene que ver con la respiración, decía él, ¿no? Ahí está. No, es que la intuición natural está ahí. También saben que el cuerpo y que hay un lugar en el cuerpo que está en calma y donde los sentimientos surgen y afloran. Los niños saben eso. Entonces les enseñé a hacer lo que se llama el escáner corporal, que es visitar el cuerpo. Pero aprovechaba yo, y cuando íbamos por los dedos de los pies, de las manos, digo, vamos a notar cada uno de los dedos, el pequeño, el gordo, el del medio, y les decía, esto para animar a estos niños con una total falta de autoestima. Digo, no, observar los dedos. Todos diferentes y todos importantes. Todos saben hacer una cosa en particular. Uno señala, el otro te lo metes en el oído, cosas de esas. Pero también saben trabajar juntos, en colaboración. Todos diferentes, todos importantes como los seres humanos. Saben hacer cosas aisladamente y saben colaborar unos con otros. Pues, bueno, con ese gran mensaje nos quedamos. Sospecho que se nos ha ido el tiempo, ¿verdad, sí. Carlas? Pues nada, aquí vuela. queda. El tiempo vuela en la radio. Cuando haya trastorno de déficit de atención, hay un remedio, se llama Programa de Reducción de Estrés Mindfulness. Es eficacísimo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Doctor Fernando de Torrijos, un placer. Muchas gracias. Y hasta otra. Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Un beso. Adiós. Adiós.